Ponla, ok. Ok. No importa. Otra vez no sube. Ya le envié a un compañero para que proyecte. No te quiere Teams, ¿verdad? No. No importa, es ampliamente correspondido. Bueno, seguimos esperando. Ya está, ok. A ver, dispara. A ver, la segunda, porfa. Ok. Bueno, aquí pues se ve básicamente todas las áreas del cerebro. Y bueno, en las demás diapositivas voy a hablar específicamente de qué áreas están en cada lóbulo, ¿no? Porque podemos ver que es más fácil distribuirlos así. Entonces, comenzando con el lóbulo frontal. Porfa, pasa a la siguiente. Tenemos que aquí hay 6 áreas. Voy a hablar de cada una. Primero el área motora primaria, de la cual ya nos hablaron un poquito, que está ubicada inmediatamente delante de la fisura de Rolando. Aquí pues se dice que la función de esta área pues es la ejecución del movimiento. Va a recibir fibras desde el área premotora, la corteza sensitiva, tálamo, cerebro y ganglios basales. Pues esta área no programa el movimiento, simplemente lo ejecuta, ¿no? Es donde están las motoneuronas superiores. Luego está el área premotora, que está delante, y nos dice que su estimulación va a producir movimientos similares a la del área motora, solo que las neuronas que están en esta área premotora tienen un umbral más alto, necesitan un estímulo superior para poder responder. Aquí es donde se programan las actividades motoras. Dice que se reúne experiencia pasada para programar la actividad. Y pues en la parte medial de esta misma región es el área motora suplementaria, donde dice que si se elimina esta área, pues no hay pérdida del movimiento, porque no es tan relevante, digamos, como el área motora primaria
o la premotora. Aquí básicamente nos dice que esta está activa durante el ensayo mental, o sea, es un área de apoyo, más que nada. E igual sus neuronas tienen un umbral más alto que las del área motora primaria. Luego está el campo ocular frontal, que está desde delante del área facial de la circunvolución precentral. Aquí se producen los movimientos conjugados de los ojos, en especial del lado opuesto. Y controla los movimientos de seguimiento voluntario de los ojos y es independiente de los estímulos visuales, debido a que es voluntario. Entonces, es diferente a lo que sucede en la corteza occipital, como veremos después, donde ahí es movimiento involuntario. Luego está el área motora del lenguaje de Broca. Aquí en la mayoría de los individuos es importante en el hemisferio izquierdo, pero pues en los zurdos pues sería en el hemisferio contrario, que es el dominante. Nos dice que la ablación de esta área da como resultado la parálisis del lenguaje. Y bueno, aquí se forman palabras debido a que tiene conexiones con las áreas motoras. Básicamente pues produce la fonación. Y luego está por último la corteza prefrontal de la que estábamos hablando ayer, que básicamente es donde se constituye la personalidad del individuo. Aquí se regula la profundidad de los sentimientos y se relaciona con la determinación de la iniciativa, el juicio y la memoria a largo plazo, así como la atención. Luego seguimos con el siguiente lóbulo. En la siguiente diapositiva, por favor. Que es el lóbulo temporal. Sí, parietal. Perdón. El lóbulo parietal. Aquí tenemos dos áreas que son sensoriales, ¿no? Primero el área somatoestésica primaria. Aquí hay una representación topográfica del cuerpo en donde la porción de una parte del cuerpo se relaciona con su importancia funcional y no tanto con su tamaño. Ahí se ve de hecho la imagen del homúnculo somatosensorial, donde la mano, boca y lengua tienen un mayor tamaño debido a que hay más neuronas sensitivas en esas regiones. Y bueno, el área motora el área sensorial primaria pues recibe la información. Y la que está atrás, la somatostésica de asociación, es donde se integra esa información. Se integra en las diferentes modalidades sensitivas. Y pues se conecta con muchas otras áreas de la corteza. Luego, el siguiente lóbulo es el occipital. Aquí pues se caracteriza por tener el área visual, ¿no? Aquí te encontramos que recibe fibras de la retina, específicamente de la mitad de la retina temporal del mismo lado y la nasal del lado contrario, porque recordemos que cruzaron en el quiasma. Bueno, entonces la primaria recibe y la secundaria es la que asocia. Recibe fibras del área visual primaria y de las corticales de diferentes regiones para relacionar la información que recibimos con experiencias visuales pasadas, lo que va a permitir reconocer y apreciar lo que estamos viendo. Y bueno, luego tenemos al lóbulo temporal, donde encontramos tres regiones. El área auditiva primaria, donde nos dice que pues recibe la información, obviamente, de la cóclea, y nos dice que una lesión de un único lado de esta región va a producir sordera parcial en ambos oídos, pero con mayor pérdida del área contrario. Esto es debido a que la información que le llega desde el cuerpo geniculado medial tiene fibras principalmente del órgano de Corti del lado contrario y solo unas cuantas del mismo lado. Entonces, pues la lesión de un solo lado afecta más el lado contrario. Luego está el área auditiva secundaria, que va a recibir información auditiva igual, pero también del tálamo. En esta área se cree que es necesaria para interpretar los sonidos y asociar la información auditiva con el resto de información sensorial. Y luego está el área sensitiva del lenguaje de Wernicke. Aquí, pues como dice, es sensitiva. Básicamente, esta recibe fibras tanto de la corteza visual como de la auditiva y va a permitir la comprensión del lenguaje. Pero es lo que nos permite hablar y escribir. Y de hecho, en la imagen se ve más o menos el circuito
de cómo seguiría para poder hablar, leer. Entonces va del ojo a la corteza visual, pasa por el área de Wernicke y va a la corteza, al área de Broca, ¿no? Donde se produce la fonación para poder manifestar lo que estamos leyendo, lo que estamos viendo. Y pues pasamos a la última diapositiva donde menciono otras áreas de la corteza. Aquí tendríamos al área del gusto, pues básicamente que recibe fibras del núcleo del tracto solitario conformadas por el glosofaringio, vago y el facial. Y pues básicamente se encarga de esta función, ¿no? Sensorial, ahí no estamos diciendo nada nuevo, ¿no? Ajá, sí, y pues igual el área vestibular, que igual es algo somotosensorial. Y pues en la imagen también pongo a la ínsula, que es una región cerebral que está enterrada en el surco lateral. Y básicamente aquí se dice que las conexiones de la ínsula sirven para planificar o coordinar movimientos articulares para el lenguaje también. Y pues básicamente otras partes del cerebro que no se mencionan como tal son áreas de asociación. Por ejemplo, el resto de la corteza frontal es el área asociativa frontal que va a desempeñar un papel en las experiencias sensitivas pasadas. Por ejemplo, recordar música que hemos escuchado en el pasado. Igual hay un área asociativa parietal posterior donde se integran información del tacto y presión, que es lo que nos permite la esterognosia, ¿no? Reconocer un objeto sin verlo únicamente mediante el tacto. Y pues es todo. Ahora, esto es lo que nos debías de la vez pasada, pero mi pregunta es, hablando de Alzheimer, que es el tema de hoy, ¿qué crees que esté pasando en la corteza? ¿En dónde está el problema? Pues hay degeneración de las neuronas, por ejemplo, del área prefrontal, ahí donde se almacenan recuerdos a largo plazo, entonces digamos que no pueden almacenar Pero nuevos recuerdos. cuando tú leíste Alzheimer, ¿el problema es de largo plazo, de la memoria a largo plazo, o dónde está el problema? O no revisaste un poco las características de la enfermedad. ¿Cómo está el asunto de la memoria? Cualquiera que pueda participar. Ándale. No sé quién eres porque... Ya, Sheila. Doctor, no sé si quiere que yo presente de una vez el aspecto cognitivo, memoria, lenguaje y todo eso. Pues mira, me interesa que alguien más, aparte de la persona que presente, participe, porque eso implicaría que los demás están revisando algo, que se están preparando para la clase y que no estamos esperanzados en que lo que vamos a escuchar va a ser suficiente para que logremos el aprendizaje que estamos buscando. Entonces, pues, me gustaría alguien más. Doctor, yo encontré acerca, por ejemplo, o sea, creo que se relaciona un poco con esto, porque hay cambios en la fase 2 del sueño de ondas lentas. Y dice que estos cambios en la fase 2 de sueño podrían estar relacionados con defectos en la memoria declarativa, que es un tipo de memoria a largo plazo. Entonces, no sé si tiene algo que ver con esto. No. Otra vez me estás presentando lo que leíste. Pero, ¿qué le pasa a las personas con Alzheimer? Vamos, hasta hay películas y todo, ¿no? Libros, no sé, hay mucha información bastante accesible de qué es lo que le pasa y cómo va el deterioro de estas personas, gradualmente progresando, y qué tipo de memoria se pierde y qué funciones pierden y cuáles conservan. Y entonces a lo que yo les quisiera llevar, pero sí requiere que hayan leído algo antes, es a cómo podemos hacer como los puentes o enlaces entre lo que sabemos de la función cerebral
y cómo podemos suponer en dónde está el daño simplemente por las características clínicas, ¿no? Porque eso es de lo que se trata fisiopatología. Entonces, me da mucho problema porque tengo la sensación de que nadie leyó nada, no se prepararon para la clase. O sea, yo realmente sí tengo muy complicada la situación como es de su dominio y sin embargo estoy viendo cómo le hago para estar. Pues porque pues hay un compromiso, pero hay un compromiso en donde ustedes se supone que tienen el interés primordial de adquirir el conocimiento y donde yo lo que hago, como he tratado de hacer, es guiar y construir sobre las bases o los elementos que ustedes presentan. Porque ya hemos probado también que yo exponga todo y eso es todavía peor, porque si yo les explico todo, entonces no leen nada porque se supone que alcanza con lo que ustedes van a escuchar, ¿no? Y luego se transforma en un lo dijo, no lo dijo en clases, cuando que la medicina dista mucho de ser eso. Y no les estoy dejando exponer y eso es todo, sino que para cada intervención que hacen doy ejemplos y comentarios y precisiones. Eh, Quisiera un poquito de correspondencia del esfuerzo, ¿no? A ver, Luis Ángel. Pues yo leí que el Alzheimer cuando empieza, o sea, lo primero que, o sea, que se va perdiendo nuevamente es como que la función intelectual, la cognitiva, y va con pérdida de la memoria normalmente a corto plazo. O sea, no es capaz de retener nueva información, pero sí recuerda cosas de su pasado. Yo he tenido la oportunidad de tratar con alguien con Alzheimer y te cuenta cosas, por ejemplo, de su niñez, ¿no? Cosas así que pasaron hace muchísimo tiempo, pero información nueva no la retiene, ¿no? De hecho, La muchas tiene, personas... claro, tiene perfectamente, eso es al punto a lo que voy. María Teresa y luego Ricardo. Sí, doctor. Bueno, yo leí que esto de que como tiene dificultades para recordar las cosas que han pasado pues recientemente, la primera zona que se veía afectada era el hipocampo. Como ya sabemos que es la región donde se forman y almacenan pues los nuevos recuerdos, entonces la memoria que se va a ver afectada es esta episódica, ¿no? Es lo que, y conforme se va, digamos que degenerando las neuronas y empieza a perder todo esto, ¿cómo se llama? El enfermo por Alzheimer, pues entonces se va extendiendo a otras formas de memoria a medida que vaya progresando. Ok. Eso es un elemento central. Fabricio, ¿algo más? Pues sí, o sea, referente con la memoria a corto plazo que mencionan, yo leí sobre los ovillos neurofibrilares, que supuestamente provocan como que la apoptosis o la degradación de las neuronas, y dice que como que inicia más como inicialmente dentro del hipocampo y los núcleos basales, y que ahí empieza a degenerar las neuronas y la sinapsis que se genera ahí, y eso provoca igual la falta de esa memoria a corto plazo. Pero eso no es lo único. Luego el paciente va empeorando. Entonces el inicio lo tiene Sí. bien. Luego, ¿qué va pasando? O sea, Alejandro. Doctor, igual encontré que en etapas más avanzadas del Alzheimer puede haber daño en el tallo encefálico, ¿no? Y pues eso va a perjudicar a como funciones orgánicas, tipo el corazón, pulmones, Es etcétera. correcto, pero eso ya es son- muy terminal y entonces nos falta todo lo de en medio. Les voy ok. a hacer preguntas de lo que leyeron. ¿Tiene problemas sensitivos? Así como dato característico. ¿Ven diferente? ¿Oyen mal? ¿Tienen trastornos del tacto? ¿Tienen algo de eso? Yo leí que sí. Ay, perdón, ya hablé. Sí, sí, adelante. Sí, bueno, yo entendí que iban a tener alteración del reconocimiento, lo que les iba a dificultar todo lo que es Pero no te comprender estoy el entorno. preguntando eso. Reconocimiento, Okay. el reconocimiento no es sensorial. ¿Cómo es qué requieres Es para? cierto. ¿Ves? Esto es lo que quiero que estalle tu maicito y te des cuenta de la diferencia. Estos son los momentos que estoy buscando en clases, cuando hago preguntas.
El problema no es sensorial. Cordero, ¿qué ibas a decir? Bueno, ya dudé un poco de mi respuesta, pero os llevo a decir que hay, normalmente cuando ya va avanzando la enfermedad, hay deterioro, pero en el lenguaje, Sí, claro. en el habla. Pero, doctor, yo tengo una duda. O sea, ¿Sí? según yo, sí llega a haber cierto daño sensitivo, que es lo que modifica en cierto grado el estado de alerta en general y luego va a dar paso. O sea, eso es al final. Lo primero, pues, es las alteraciones cognitivas que hay en la persona, ¿no? Sí, claro. Pero, ajá, lo que preguntaba ahorita, que si hay daño sensitivo, según yo sí hay, porque hay daño en el... Pero al final del camino. Sí, sí, Porque sí, hay sí. un deterioro, pero no es un deterioro de todas las cosas, en todos lados, al No, 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 mismo es tiempo, al mismo ritmo, exacto, ¿no? exacto. De hecho, Hay una progresión de daño, efectivamente, algo que empieza en el hipocampo, en donde entonces tienes problemas para la memoria reciente, pero la memoria remota está bastante bien y entonces la persona puede no reconocer el camino a su casa, pero reconoce a sus nietos como si fueran sus hijos porque se parecen y entonces eh, ese tipo de detalles, ¿no? En la memoria, pero es bastante más que memoria. sí, es Entonces, que, dígame. de hecho, ajá, lo que generalmente afectaba era el sistema activador reticular al final, o sea, ya en las etapas avanzadas. Sí, Esta, sí, sí. Y entonces vas a tener somnolencia, sí. ajá, Pero yo quiero lo de en medio, la progresión, el avance de los fenómenos. No quiero el principio y el final, quiero todo lo de en medio. Porque es lo que nos va a hacer entender en dónde está el problema, María Teresa. Sí, doctor. Entonces, el problema, a ver si entendí bien, no es que tenga dificultad de ver, por ejemplo, sino que no reconoce el estímulo porque hay una alteración en la conexión de cómo percibe la información, ¿no? Entonces, claro, entonces sí al final acaban dañándose todo, pero pareciera que el problema está más, uno, en la memoria reciente y además va avanzando, es decir, recuerdan lo del año pasado y luego se van a 2 y a 5 y a 8 y a 10. Entonces ahora, por ejemplo, yo tengo el caso en mi casa, ¿no? Mi mamá no sabe no sabe de dónde salí porque no recuerda haber estado casada. Tampoco se llevaba muy bien con mi papá, ¿no? Pero digo, de todas maneras se acordaría. Pero no se acuerda que estuvo casada. Supone que estuvo casada, pero no lo sabe. Y no sabe cuántos hijos tuvo y ya estamos en el punto en que sabe que me conoce, pero no sabe exactamente quién soy. Y entonces, como le digo, soy su hijo, a veces me cree, pero a veces no. Pero no empezó así, entonces sí la memoria va hacia atrás, ¿no? Entonces ya no se acuerda de sus hermanas, pero antes se acordaba y fue cambiando de casa. Antes vivía en mi casa, luego vivía en su casa, que antes vivió antes, luego se regresó a pensar que vivía en California porque ahí vivimos cuando yo nací y luego se regresó a su casa de soltera y así, ¿no? Fue regresando. Pero no, eso no fue el único problema. Parece ser, como tú estás diciendo, que además del problema específico de los centros en donde se guarda la memoria, en donde se pierde la memoria en esta secuencia, hay un problema que es más atribuible a las interneuronas, a la asociación, a las interconexiones que le dan sentido a los estímulos que estamos recibiendo, ¿no? Entonces, como tú dices, puede ver, con lo visual es más complejo, pero porque todavía parece que, con el ejemplo que tengo en casa, pues la verdad es que ve y reconoce, pero el problema es en la asociación o en la función o en el significado, ¿no? En donde, por ejemplo, puede agarrar un vaso de jugo de naranja, que es un líquido y tiene aquí una galleta, y entonces hace chuc su galleta en su jugo de naranja porque no hay leche a la mano y no encuentra la diferencia, porque tiene un movimiento automático y el análisis ya no le da para entender, está viendo que es un líquido, pero el significado del líquido es el que es un problema. Y esto no corresponde a corteza sensorial, sino a corteza de asociación. Y puede hablar, pero no tiene mucho interés en hacerlo. Porque
lo motor, camina y puede bailar si quieres, sube, baja escaleras, se viste, se pone su ropa normal, o sea, pero no surge, o sea, lo motor parece que en el sentido estricto está razonablemente bien, considerando que tiene casi 90 años, ¿no? Pero la intención o la necesidad surge de la interpretación del medio, y esta asociación de qué es lo que está pasando y cómo debo reaccionar es la que parece que está fallando. Entonces yo creo que solo viendo el cuadro clínico, y si uno lee la progresión de la evolución y si tiene algún abuelito o abuelita que está en esas condiciones, pues pueden entender diferentes etapas qué es lo que está pasando y cómo todo se puede aterrizar a que el problema no está ni en sensitivo ni en motor, sino está en asociación, interpretación y significado, que se da en otras áreas. Y al final es cierto, acabas por perder equilibrio, sensibilidad, fuerza, estado de alerta, ¿no? Es una progresión natural, pero no todo se daña al mismo tiempo y con la misma intensidad. Por cierto, y ya les suelto, mi mamá cantaba en el, le estoy contando la historia familiar porque además es un ejemplo que es competente, ¿no? Cantaba en el radio, en vivo, estamos hablando de, bueno, ahí le tocó cuando Cricri surgió, estamos hablando de los 40, ¿no? Salía de la primaria y se iba a cantar al radio en vivo. Así que se saben 1000 canciones, que si se las pones, las canta de memoria, ¿no? Si pones una canción que conoce, o sea, se puede seguir perfectamente. Pero si no tiene necesidad de hablar, la verdad es que habla nada. Lo cual habíamos dicho que entonces no todas las palabras, se los comenté la vez pasada, no porque sean palabras se guardan en el mismo lugar. Parece que lo musical se guarda diferente que lo verbal de comunicación, y es por eso que hay gente que puede no hablar pero sí cantar, que es una cosa bien curiosa, porque son zonas diferentes del cerebro. ¿Ok? Entonces entender esto es importante porque una vez que entiendes la función de cada parte y que hay cortezas visuales primarias y de asociación y que hay movimiento, de asociación de movimiento y de asociación sensorial y que hay interneuronas que le mandan información de esta parte de la corteza a esta otra y otra que viene de aquí y otra que viene de aquí, y entonces el movimiento o el lenguaje o la reacción, cualquiera que ésta sea, depende de la suma de los estímulos que construyen la interpretación de lo que está ocurriendo, que ese es el problema, ¿no? Entonces, solo con esa lógica puedes no haber leído mucho, pero sabes que aunque hay un proceso degenerativo que ya lo leíste, tendría que estar ocurriendo predominantemente en las asociaciones. Hay muerte neuronal, pero particularmente o predominantemente ocurre en todos lados, de aquellas que permiten la interconexión entre las diferentes zonas de la corteza cerebral. ¿Queda claro esto? ¿Tiene sentido, María Teresa? Mucho sentido, doctor, ya quedó claro. Bueno, así es como yo los quiero que estén leyendo. Por eso primero revisan la fisiología para que cuando lean la enfermedad la traten de aterrizar en cómo falló la fisiología. Ese es el objetivo. Porque una vez que aprendan a hacer esto, con cualquier otra enfermedad les va a salir. Pasamos a... ¿Hay algo de neurona y tipos, Job? ¿Job? ¿Está Jobis ahí? ¿No está? No, no está. Estaba, pero no está. Ricardo Puch. ¿Pasa algo con los potenciales de membrana? Doctor, acabo de recibir un mensaje de Job y me dijo que se le fue el internet, que ahorita está intentando. Está bien, no importa, nos lo saltamos. De todas maneras creo que no va a tener mucho, pero bueno. Sí, de los potenciales, puedo encontrar algo, aunque sí me confundí, ¿no? Un poquito, entonces nada más igual para aclarar. Ahorita la proyecto. Acuérdense que neuro además es mi peor tema. Pues, aquí probablemente les voy a quedar a deber. Sigo esperando, por cierto, sus diapositivas. Sí. De todas las clases anteriores. Nos van a servir. Les conviene que yo las tenga. Bueno, de lo que pude encontrar,
es que se va a por este daño celular o también por interacción con las placas de amiloide beta, como que lo que pude encontrar es que las bombas de sodio y potasio van a estar reducidas tanto en producción y tanto en actividad. Entonces, obviamente, como ya vimos justamente en la anterior clase, de que al modificarse este tipo de acción de este tipo pues, de enzimas, pues va a haber un desbalance en potenciales, ¿no? Porque obviamente se va a perder esta proporción o esta de sodio-potasio, ¿no? De cómo debe estar con tipo de concentración. Y por lo tanto, nuestro potencial en reposo eh, va a tender a despolarizarse y estar un poquito más elevado. Pero el problema no es la despolarización, es la dificultad para la repolarización. Porque tu bomba de sodio-potasio no interviene en la despolarización directamente. Modifica el punto desde cual despolarizas, eso es cierto, pero el problema no es ese, el problema es las bombas de sodio-potasio sirven para restablecer el potencial de membrana, y si tú tienes dificultades para la actividad de la bomba de sodio-potasio, entonces tienes dificultad para repolarizar, y una neurona solo puede despolarizar nuevamente si ya se repolarizó. Ajá. Y entonces por lo tanto la repolarización estaría como que alargada, ¿no? Porque por esta desproporción de los iones. Claro. Lo Porque cual pide que la neurona vuelva a despolarizar y haga lo que tiene que hacer, mande la sí, señal. esencialmente lo que encontré es que mencionaba que las células nerviosas iban a tener aumento intracelular tanto de sodio y tanto de potasio. Entonces, lo que pude encontrar es que la de sodio se debía principalmente a porque si está inhibido, normalmente debe salir por medio de este tipo de enzimas y por lo tanto empieza a concentrarse intracelularmente. Lo que, lo que no encontré tal cual era el potasio, que decía que también se encuentra aumentado, no en grandes proporciones, eh, pero sí había un ligero incremento. Y entonces muchos de los artículos que leí sobre los experimentos decía que trataban de buscar cómo, porque pues en teoría debería disminuir, ¿no? Por esta parte de que no estaría entrando. Debería disminuir. Ajá. Entonces lo que encontré y posiblemente es esta parte del canal de glutamato dependiente de sodio, ya que en este proceso el glutamato sabemos que es un neurotransmisor excitador. Y de hecho, lo que pasa es que se va a encontrar debido a esta desproporción de iones. No va a reabsorberse o no va a entrar a los astrocitos para poder como reciclar este glutamato. No entra. Entonces, por lo tanto, acá tenemos de dos. Que al no entrar se empieza a acumular en la hendidura y empieza a haber un proceso de excitotoxicidad. Entonces, por lo tanto, acá fue donde pude como inferir, tal vez creo, esta parte de que el canal entra sodio junto con el glutamato y sale potasio. Pero los astrocitos que interactúan con estas placas beta amiloide dicen que este proceso se encuentra inhibido o reducido. Y por lo tanto, pues mi suposición es de que al no entrar sodio con glutamato, tampoco sale el potasio que menciona el canal. Entonces, al no salir el potasio, es cuando Eso es se lo puede que observar que aumenta, se porque el aumenta. potasio se intercambia con el sodio en los canales de sodio-potasio, pero no es el único movimiento del cual es capaz el potasio. Entonces, para que entendamos el potasio intraneuronal, tenemos que considerar cuáles son los mecanismos, puesto que hay más de uno, que modulan el movimiento del potasio hacia el interior de la célula, y aquí encontraste el otro. Y respecto a los potenciales, creo que fue todo lo que pude encontrar, porque cloruro no mencionaba que no se encontraba modificado, que simplemente era esto lo esencial, que intracelularmente hay más sodio y más potasio, y pues de lo que encontré el sodio es debido a esta inactividad o falta de esta bomba, y el potasio por este intercambio que encuentra inhibido, y por lo tanto acá contribuye a mi excitotoxicidad que podamos observar. Que se quede demasiado tiempo el glutamato ahí implica que hay un estímulo, un sobreestímulo que modifica la sensibilidad de los receptores. Sí. Y creo que fue todo lo que pude encontrar. Sí, no había mucho contigo.
no había mucho contigo. Job, Sí, doctor, ya volví. a ver, Jesús Calderón tiene una pregunta. Sí, doctor, es que igual encontré que, bueno, con respecto a, pues, a las Sube de una sinapsis, vez tu presentación. Dígame, Jesús. que con respecto a la sinapsis, que hay una pérdida de fibras ascendentes más que la pérdida de neuronas corticales. Entonces, hay una pérdida tanto de fibras ascendentes y descendentes debido a la inhibición de la acetiltransferasa, que es la enzima que, que sintetiza a la acetilcolina. Entonces, Pero entonces lo que tienes es pérdida de interconexiones. sí, exactamente. O sea, ni siquiera llega, como quien dice, las aferencias hacia el cerebro. Entonces, por lo tanto, pues ni siquiera se puede integrar la información porque no, pues no pueden llegar. Ok, Job. Bueno, lo que yo encontré en el Alzheimer son básicamente tres cosas respecto a mi tema. Que las microglías pues se activan, los astrocitos se vuelven reactivos y respecto a la neurona como tal, pues existen neuritas distróficas que son pues dendritos de axones degenerados. ¿En cómo se da todo esto? Bueno, primero que Recuérdanos qué nada, hace la microglia. sí, la microglia deriva del, bueno, es parte del sistema inmunitario, es derivado igual del sistema monocítico, por lo tanto es considerado también un macrófago y activa la respuesta inmune, pero está sobre todo en el sistema nervioso central, es la principal célula encargada de la defensa inmunitaria. El astrocito, pues, tiene funciones estructurales, de soporte y también metabólicas para la neurona. Básicamente, en el Alzheimer, las neuronas presentan inclusiones, las cuales se van acumulando adentro de la misma neurona, lo cual va a provocar la neurodegeneración y después la muerte neuronal, principalmente por apoptosis. Este es el mecanismo en el cual se generan las ovillas de neurofibrillas, donde queda solamente el esqueleto y contribuyen a la formación de las placas y al deterioro neuronal, pues lógicamente. También hay acumulación de las placas neuríticas como tal, donde existe la presencia del péptido beta amiloide, que es considerado como que el principal responsable de esta enfermedad. Y esto va a ocasionar que, en general, con la presencia de estas placas, que en su mayoría también son de matriz cerebral, en general va a ocurrir que estas placas, junto con el deterioro neuronal, obstruyan el paso de la comunicación, o más bien no hay esa comunicación neuronal, y esto pues va a ocasionar manifestaciones clínicas clásicas. Y la forma en la que lo planteas en la diapositiva de aislamiento de diferentes zonas del cerebro es lo que estábamos diciendo de cómo la comunicación es la que no está ocurriendo por las interneuronas, ¿no? Efectivamente el daño no es homogéneo y en tu foto pones contracción extrema del hipocampo que explica el deterioro de la memoria y contracción de la corteza, particularmente en las cortezas de asociación, pero hay una pérdida de masa neuronal específicamente en aquellas neuronas que corresponden o cuya función corresponde a la intercomunicación, aunque ya nos dijeron que no es solo eso, sino que también la pérdida de fibras que comunican aunque las neuronas permanezcan, pero eso es lo que pasa, hay aislamiento, lo cual impide la interpretación, que es lo que habíamos dicho al principio. Síguele. Sí, sobre todo ese aislamiento que ocurre más que nada se da en el hipocampo, como mencionó, en la corteza pues, de asociación, también en la anterior, y pues esto genera todas las manifestaciones clínicas que ya se mencionaron. Y como mencionó Andrés, creo, tanto la función sensorial como la motora se ven afectadas hasta el final de la enfermedad. Bueno, sí, se deterioran, pero ese es como el punto final. Sí, los más comunes son las la microglía se dice activada porque, como mencioné, pues es parte del sistema inmunitario y se activa pues por los depósitos amiloides que se detectan en la célula y en general en el espacio intersticial. Estas microglias activadas pues
responden con una respuesta inmunitaria y agravan la lesión que ya se estaba dando con una pues pseudoinflamación, porque no es una inflamación como tal. Pero Y como son también, células del sistema inmune que se encargan de la destrucción de detritos celulares, entonces liberan radicales libres de oxígeno, especies reactivas de oxígeno. ¿Se acuerdan que esta es la manera en la que se deshace uno de los desechos? Y por eso es que pueden producir cambios inflamatorios, porque su trabajo es eliminación. Denme 5 minutos de receso. Ya de regreso. A ver, perdón, tuve que. Sigue. ¿En qué nos quedamos? Recuérdame en qué nos quedamos. sí, en que la microbia pues activa una respuesta inmunitaria, una pseudoinflamación y como mencionó, pues libera citocinas y especies reactivas de oxígeno. Muy Y bien. esto, ¿Quedó algo más pendiente contigo? también se menciona que se libera el glutamato de la glía, que como ya mencionó Ricardo, puede causar estimular, lo cual empeora aún más el daño neuronal. ¿Y esto?
Ok. ¿Hay algún problema en la transmisión de la placa neuromuscular? Creo que no. No, 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 Ahí o sea, de todo lo que hay no hay nada. ni en sistema motor tampoco, ¿verdad? No, o sea, menciona lo de la praxis y todo eso, pero eso ya es más a nivel asociativo, pero no encontré Bueno, nada. la apraxia es muy interesante. Pues lo que puedo investigar, o sea, no hice diapositiva como tal, pero lo que puedo investigar es que de la praxia, pues más que nada como que o sea, la praxia en sí es un deterioro de como la iniciativa o el hecho de iniciar una acción y también de que no se puede aprender cosas nuevas como tal, o sea, es una incapacidad como de aprender una acción motriz nueva. Pero, como ya mencionó con anterioridad, todo lo que se ha aprendido como tal en el pasado, en las etapas iniciales del Alzheimer, no se ve afectado como tal. Y también vi un video que estuvo bastante interesante de una mujer, no sé si ya lo han visto, una mujer que fue bailarina de ballet, que tiene Alzheimer y está en silla de ruedas. Pero en el momento que le ponen una canción de El Lago de los Cisnes, empieza a hacer los movimientos como del baile y eso pues es en el pasado ella lo bailó. Entonces ahí hay como una relación de que los movimientos motores en el pasado, que tienen relación con las áreas asociativas, no se ven afectados como tal. También se relaciona con la asociación auditiva de la música y todo eso. Y pues Pero eso fue más que nada. mira, depende de qué tantos, generalmente un recuerdo va ligando neuronas, ¿no? Va haciendo redes neuronales. Mientras más ligas tiene un recuerdo, es más fácil que permanezca. La película de Intensamente está muy buena, tiene mucho trasfondo eh, neurofisiológico. Uno pensaría que no, pero sí, está muy bien asesorada. Entonces, mientras más ligas tiene un recuerdo, es más probable que permanezca. Por eso es importante que ustedes asocien el conocimiento con la mayor parte de elementos posibles. Ese es el fundamento de la mnemotecnia, ¿no? Que le das un nuevo significado y entonces le pones otras marquitas más que hacen más relevante la memoria para que la puedas extraer, o generas una red para que una vez que jalas un dato los demás ven cascada. Ese es el asunto. Y entonces algo que generó satisfacción o que se hizo muchísimas veces es más probable que permanezca en el tiempo que algo que es transitorio o temporal, ¿no? Por eso es que permanece eso que tú estás diciendo en el video, que al mismo tiempo es muy antiguo, pero que se practicó muchísimas veces hasta que se hizo automático. Entonces no es solamente dependiente de la memoria, sino que ya habían procesos de movimiento y asociación con música y asociación con centros de recompensa, y entonces esto es lo que hace que esa memoria en particular sea fácil de extraer o se vuelva relevante. Tenemos algo, Sánchez Gutiérrez está, no, Sánchez Coello, perdón. ¿Les mandó algo? Porque no veo Sí, mucho. a mí me mandó una diapositiva con un audio, o sea, de 3 minutos me ¿Tiene parece. algo de sistema motor? A ver. A ver, ahorita lo pongo. Me parece que al inicio dice como que casi no encontré nada. Ahorita lo pego. No creo que haya encontrado gran cosa en Alzheimer. Porque otra vez es como dijo Fabricio, el problema es de asociación. El problema A ver, no es motor en sí. Pero a sí. ver. Acerca de la enfermedad de Alzheimer, hablando sobre el cerebelo y los ganglios basales, no encontré mucha información, menos sobre los ganglios basales. Sin embargo, en el cerebelo se sabe que constituye al déficit cognitivo y neuropsiquiátrico de la enfermedad de Alzheimer. El hecho de que el cerebelo sufra los efectos de esta patología neurodegenerativa Ay, lo perdimos. Se te apagó el micro, Ricardo. puede ser un efecto secundario de la enfermedad, o al contrario, tener una importancia más específica en el proceso de degeneración o en sus consecuencias clínicas. Una conclusión que se sigue investigando es que el cerebelo, durante mucho tiempo que se pensó que estaba protegido de alguna manera de la patología, o sea, de esta enfermedad de Alzheimer,
En realidad se considera una región vulnerable al daño tóxico por beta-amiloide, incluso en la etapa temprana de la enfermedad, con consecuencias sobre el rendimiento motor. Dado el papel del cerebelo en los procesos motores y cognitivos, se deben realizar estudios adicionales para comprender cómo los cambios neurodegenerativos que se desarrollan progresivamente en esta estructura cerebral impactan en la progresión de la enfermedad de Alzheimer desde las etapas más tempranas hasta las finales de la enfermedad. Ahora, si tocamos el tema de la corteza motora, sí había un poquito de información. Se menciona que desde etapas tempranas de la enfermedad de Alzheimer se observan signos y síntomas de deterioro funcional. Sin embargo, chequeé un estudio que reportaba que en la etapa intermedia de la patología se encuentran establecidas las características de daño a la corteza motora primaria, asociada pues al daño a este desempeño motor, ¿no? Y pues eventos que se relacionan con el avance de características clínicas de esta patología. Investigando un poquito más sobre pues otros estudios, al final nada más mencionan que los hallazgos indican que la corteza motora primaria está significativamente involucrada en la enfermedad de Alzheimer y sugieren la aparición de disfunción motora en etapas tardías y terminales de la enfermedad. Hay un estudio muy reciente en PubMed donde menciona que los déficits motores afectan a los pacientes con enfermedad de Alzheimer solo en etapas posteriores, como he mencionado antes. Y dice que en estudios recientes demuestran que la... Páusalo porque aquí hay un comentario. Déjalo ahí, páusalo. El elemento aquí interesante es que nosotros habíamos platicado acerca de la plasticidad cerebral y habíamos dicho que esta podía compensar la pérdida o hacer menos notoria la pérdida funcional, puesto que las neuronas sanas del territorio en cuestión, en este caso nos ocupa la corteza motora, que siguen vivas, las neuronas sanas agarran la función de los territorios que fueron afectados por el depósito de amiloide. Y aquí lo describe en la diapositiva: la pérdida neuronal es compensada por la reorganización de los circuitos neuronales que ocurren a lo largo del curso normal de la enfermedad. Es justo esto. Entonces, es hasta que, y por eso parece estar en forma tan tardía, es hasta que la pérdida de la corteza motora primaria es muy significativa que esta compensación deja de ser posible y que empiezan a aparecer las alteraciones motoras. Por eso aparece en etapas terminales de la enfermedad. Síguele, vuélvele a poner. La corteza motora primaria se ve afectada por la degeneración neuronal acompañada de la formación de placas amiloides y ovillos neurofibrilares. También menciona que es concebible que la pérdida neuronal sea compensada por la reorganización de los circuitos neuronales que ocurren a lo largo del curso natural. Es lo que ya dije, pero pues ni modo, lo volvemos a oír. De esta enfermedad. De esta manera habría un mantenimiento del desempeño motor en la vida diaria de la persona afectada. De hecho, con varios experimentos de este mismo artículo, menciona que cuando la enfermedad ya está avanzada, ocurre una excitabilidad de la corteza motora aumentada y esto puede indicar una reorganización funcional, posiblemente después de la pérdida neuronal en áreas motoras. Esta hiperexcitabilidad puede ser causada por una desregulación de los circuitos inhibidores GABAérgicos intracorticales y una alteración selectiva de la neurotransmisión glutamatérgica. Y ya recopilando pues todo esto, en conclusión, tales hallazgos sugieren que la hiperexcitabilidad y la reorganización de la corteza motora pues es la que permite la preservación prolongada de la función motora durante el curso clínico de la enfermedad de Alzheimer. Ok, bueno, pues ahí está. Sí hay manifestación, o sea, sí hay afección de la corteza motora, pero no hay, hasta muy tarde en el camino, alteraciones motoras. Lo mismo, por cierto, hasta cierto grado aplica en lo sensitivo. Hay
plasticidad cerebral y reorganización de las cargas neuronales, y entonces esto permite compensar. Lo que no se puede compensar es la intercomunicación entre las neuronas de asociación, y por eso el daño es más asociativo que sensitivo o motor, como ya habíamos dicho. Andrés Solís. Voy, doctor. Pues lo mío es estado de alerta. Y como ya mencionamos desde el inicio, pues se da hasta la parte más avanzada del Alzheimer, ¿no? Hacia el final. Porque los cambios no ocurren característicamente en el sistema reticular, sino que predominan en otras áreas, particularmente de hecho, el campo y otras áreas de la corteza, ¿no? Lo más importante en sí, lo que va a afectar más importante es el tema cognitivo de la persona. Creo que eso lo va a tocar mi compañera Sheila. Sí, Sheila lo va a decir. Alejandro, ¿tienes algo? Perdón, síguele. Si quieres, es muy poquito, la verdad, es menos de medio párrafo. Pues solo hay modificación en cuanto, o sea, al final, ya en el sistema activador reticular, ya que no pueden codificar de manera adecuada los diferentes estímulos. Y también mencionaba un poco sobre que ya en las etapas posteriores se va a perder un poquito el tema de amabilidad social y van a aparecer ciertos síntomas que posiblemente sean tratados como psiquiátricos, ya sea paranoia, alucinaciones y delirios, lo cual toma un poco del estado de alerta, ya que una parte del mismo es el estado confusional que se toca ahí, y normalmente se genera como el delirio, ¿no? Que es esta parte que se toca, y pues esto ocasiona un estado de alerta aumentado en la persona que padece Alzheimer ya en la etapa avanzada. Hay un cierto déficit de percepción. Obviamente va a haber alucinaciones como tal. Igual mencionaba que posiblemente haya algunos casos donde la persona esté generalmente agitada prácticamente. Todo eso ya lo pasamos. Sí. Van a estar abundantes en ello. Y pues fue lo poco que encontré, la verdad era poquito porque era ya muy al final del Alzheimer. Ok, sí, no hay mucho. En la fisiología del sueño hay más. Sí hay trastornos de sueño vigilia, el ciclo circadiano cambia. A ver, cuéntanos. Ahorita el proyecto. Sí, era muy curioso pararte a las 2 de la mañana porque hay ruido en la casa y resulta que la señora se está arreglando porque se está yendo a ver a los toros y es de noche y sin embargo no hace la asociación. Era una cosa muy simpática. Pero también eso ya lo brincamos. Y efectivamente se maneja con fármacos antipsicóticos. Tienes razón en todo lo que acabas de decir. Ok, llégale. Ok, bueno, pues primero que nada vamos a ver que va a haber un aumento en las siestas que se dan durante el día, siestas diurnas, y va a haber una disminución de lo que es el sueño lento, ¿no? Profundo de fase 3, fase 4, que es ese sueño de ondas, sueño de ondas lentas, y el sueño REM. Vamos a ver igual que el insomnio es uno de los síntomas más frecuentes de la enfermedad y puede existir en cualquiera de las etapas, ¿no? En tanto etapas tempranas como etapas súper avanzadas del Alzheimer. Estaba leyendo como diferentes artículos, pero no se sabe, aún se está investigando que el insomnio se considera un factor de riesgo importante para desarrollar como pues esta enfermedad. Digo, no quiere decir que todas las personas que no duerman bien o que tengan insomnio, pues vayan a terminar padeciendo esto, ¿no? Pero, es algo que se puede Se ha destacar. encontrado cierta asociación. Exactamente. Igual, los cambios que se dan en la fase 2 del sueño no REM podrían estar relacionados con pues, defectos de lo que era la memoria declarativa, que de hecho lo había mencionado al inicio, que pues recordamos que la memoria declarativa es uno de los tipos de memoria que tiene el ser humano, ¿no? A largo plazo, y es esta capacidad que tenemos de traer pues como a conciencia voluntariamente hechos que hemos vivido. Igual, pues todo esto que he mencionado, como que disminución de la fase 2, 3, 4, el sueño REM, se relaciona con el daño de las vías neuronales que pues mantienen el sueño, ¿no? O sea, hay una disminución colinérgica y pues sabemos, como había mencionado ayer, así súper rápido, que la acetilcolina pues inducía el sueño REM, ¿no? Incrementaba la aparición del sueño REM. Igual se ha encontrado que si de por sí la secreción de melatonina disminuye con la edad,
los pacientes con esta enfermedad, pues, tienen menores concentraciones de melatonina. Y pues sabemos que la melatonina es una hormona que, pues, se encarga de lo que es la regulación de los ciclos circadianos y del sueño. Igual, por ejemplo, en los pacientes que tienen, o sea, en las fases iniciales de la enfermedad, los pacientes van a dormir menos de lo habitual y tienen desorientación al despertar. Eh, Mientras la enfermedad va progresando, pues va a aumentar el sueño diurno, como lo había mencionado, y se van a producir como muchos despertares de los pacientes, por ejemplo, en la noche, ¿no? Por esta parte igual tiene que ver mucho con la melatonina y con que ya no se secreta adecuadamente y pues regula ciclos circadianos y esto. Y pues ya en las fases avanzadas, los periodos del sueño suelen ser como frecuentes durante el día y la noche, pero son súper cortos. Y por ejemplo, el hecho de que los pacientes se levanten en la noche y tengan una conducta poco apropiada, pues para ese momento suele relacionarse con la desorientación y la confusión del entorno que los rodea. Y había, o sea, mencionaba como un trastorno que es el trastorno de movimientos periódicos de las extremidades, que se da, si no me equivoco, en el sueño REM, que se manifestaba en estos pacientes, pero no encontré como que mucho acerca de eso, ¿no? Es como si Y se estuvieran como si estuvieran convulsionando, empiezan a hacer pero no tan intensos, ¿no? Pero tienen como movimientos así como estoy haciendo, ¿no? Temblor en la cabeza, movimientos repetitivos de cortos, es cierto, hacen esto. ok. Y básicamente es todo lo que encontré, doctor. No sé si No, había algo está más. bien, no, está bien, es eso. Le vamos a dar paso a Sheila, que es la que tiene como el meollo de esto. Bueno, pues en el ámbito cognitivo, los síntomas, como hemos estado hablando, se manifiestan en distintas áreas y pues diversos niveles de gravedad, pues según la fase evolutiva y pues en función de cada caso en concreto. En la mayoría de los casos va a existir una distribución típica en donde las lesiones aparecen en una zona más o menos circunscrita del cerebro y a continuación se va extendiendo por toda la corteza. La primera fase, que pues pueden ver en la imagen de la izquierda, es la entorrinal, que es porque las lesiones aquí van a estar en una de las capas de la región del lóbulo temporal. La segunda fase va a ser la límbica y aquí las lesiones se amplían en toda la región del hipocampo y pues esas dos fases se sitúan en la porción interna del lóbulo temporal. Y más adelante las lesiones van a ocupar pues ya toda la neocorteza, por lo que pues esta fase se denomina neocortical, que pues va a ser la porción que interviene en las funciones cerebrales superiores. En la forma más habitual de la enfermedad, pues se van a alterar la memoria, la orientación, las capacidades verbales, la función visual espacial y las capacidades ejecutivas del paciente. En primera instancia, tenemos, bueno, después pasarla, por favor. Bueno, en primera instancia tenemos a la memoria, en donde su alteración progresiva pues, es el elemento central en este tipo de demencia. El término general usado para referirnos a esos trastornos de memoria o a la olvido normal es la amnesia, la cual pues, clínicamente se caracteriza por dos grandes aspectos. El primero es la amnesia anterógrada y pues esta consiste en la imposibilidad de recordar los nuevos acontecimientos vividos después del inicio de la enfermedad. Y el segundo es la amnesia retrógrada, la cual se refiere a la incapacidad de evocar acontecimientos ocurridos, pero estos van a ser antes de la enfermedad, así como también afectan a la información de la propia vida y las experiencias tenidas. Pues para entender bien cómo se altera la memoria, hay que mencionar sobre los diferentes tipos que existen y su organización en el cerebro. Por un lado tenemos a la memoria episódica a largo plazo, que era la que estábamos mencionando, en donde los trastornos se deben en parte a las lesiones precoces del hipocampo. Y pues estos se manifestarán por olvidos progresivos de acontecimientos vividos, en donde inicialmente se afectan los acontecimientos de la actualidad y más adelante los más antiguos, lo que contribuye en parte a la desorientación en el tiempo y el espacio que va a sufrir la persona. Pues un ejemplo de ello es, por ejemplo, voy a visitar a un pariente y no me acuerdo de ello, olvido citas, leí un libro y al día siguiente no me acuerdo de que lo hice, y pues en los casos más graves olvidar nombres de hijos, fallecimiento de un familiar, dónde se trabaja, etcétera, ¿no? Luego tenemos la alteración de la memoria del trabajo, en donde esta se verá la incapacidad para mantener temporalmente la información en la mente y manipularla mientras se están realizando tareas mentales, causando la alteración del sistema de planificación y control atencional.
Ejemplos de ello es calcular el dinero cuando se va a comprar, el razonamiento y resolución de problemas, fallas en tareas ejecutivas, pues entre otros también. Búsquense Luego está una la alteración. escala. Ahorita que estás hablando de esto, hay una escala para evaluar el deterioro cognitivo en los pacientes y la función que todavía les resta, que se llama Minimental. Que la busquen y que vean las preguntas para que entiendan un poco mejor cómo es que se evalúa cada uno de estos aspectos. Minimental. Sale, síguele. Sí. Luego está la alteración de la memoria semántica, que es la de los conocimientos, en donde pues se manifiesta por el olvido progresivo de estos a lo largo de la vida. Un ejemplo es pues ser capaz de repetir o leer una palabra, pero no saber qué significa, o también pues no reconocer un objeto. Finalmente está la memoria procesal, que pues es la del aprendizaje no consciente, como por ejemplo pues ir en bicicleta, donde en las fases más tempranas de pues esta demencia va a estar preservada, en donde básicamente pues, el paciente es capaz de realizar estos aprendizajes de las tareas, pero es incapaz de recordar el proceso de aprendizaje. Siguiente diapositiva. Oye, ¿me puedes mandar la fotito esta de la abuelita que pusiste en la Sí, diapositiva doctor. de abajo? Mándamela, por favor. Sí, ahí se la envió. Después de la memoria, con la evolución de la enfermedad, se establece una progresiva alteración de la orientación que también va a ocurrir en el hipocampo, en donde igual, digamos, es un proceso. En primera instancia, el paciente va a estar desorientado con respecto al tiempo, no sabe en qué día vive, en qué mes, en qué año, a qué hora. Luego los problemas con el espacio, en donde aquí no va a ser capaz de reconocer el lugar donde se encuentra, por ejemplo, confundir el lugar donde vivió de joven con su actual residencia, como por ejemplo el ejemplo que usted nos estaba comentando, lo que pues supone un problema para ellos. Y pues más adelante respecto va a ser a su propia identidad, o sea, no saber su nombre, no recordar la edad, dónde nació y pues esos aspectos. En tercer punto tenemos las alteraciones de las capacidades visuales y visoespaciales, las cuales se relacionan con lesiones en la corteza asociativa visual, que pues recordemos está situada en los lóbulos occipitales y zonas colindantes con los parietales. Aquí se van a manifestar con la incapacidad de reconocimiento de los objetos, que es la agnosia, la capacidad de entender y manipular las relaciones de los objetos en el espacio también. Aquí los pacientes presentan una progresiva alteración en su capacidad de reconocer estos objetos, imágenes, la escritura, caras de personas, ciertos colores, y también se nota la incapacidad para discriminar formas, rotación mental de objetos, entre otros. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, luego tenemos los trastornos del lenguaje, que pues en general se va a iniciar con una anomia, la cual la persona va a tener dificultades para evocar las palabras, tiende a decir esto o eso para referirse a los objetos. Y luego en etapas más avanzadas se presenta la afasia, que se caracteriza por problemas en la expresión y la comprensión del lenguaje, en donde en ella van a existir 3 patrones sucesivos. El primero es la afasia anómica. Dame un momentito. Sí, doctor. Ok, síguele. Ok, entonces decía que en la afasia existen 3 patrones sucesivos. El primero es la afasia anómica, la cual va a ser la fase inicial, y en ella van a aparecer fallos en la evocación de las palabras y también fallos leves de comprensión. Luego está la fase sensorial transcortical, que aquí la comprensión ya se va a ver bastante afectada, pero aún se sigue siendo posible de repetir las palabras. Y la última pues va a ser la fase global, que es la fase terminal, en donde pues ya existe una grave reducción de todas las capacidades del lenguaje, o sea, tanto en la comprensión como en la expresión. Luego se tienen los trastornos de la lectura, los cuales habitualmente son muy sutiles en el inicio de la enfermedad. La persona va a ser incapaz de leer en voz alta y de comprender el texto. Pero pues conforme vaya evolucionando esta, pues se puede perder por completo.
En los trastornos de la escritura, esos van a ser paralelos a la lectura, aunque en algunos casos nos decía que pues puede estar más preservada la escritura y en otros la lectura. Eso va a depender mucho pues de cómo se esté desarrollando el problema pues en la persona. Y pues en fases más avanzadas igual la capacidad se ve sumamente afectada o incluso se vería que solamente pueden realizar garabatos o trazos informes de en lo que quisiera escribir. Y pues ya finalmente las capacidades ejecutivas, quienes se van a encargar del razonamiento, la planificación y la flexibilidad para regular patrones de conducta que se adaptan al medio y las normas sociales. Entonces, pues esas se van a ver alteradas. De hecho, constituyen a lo que se conoce como síndrome de disejecutivo, el cual tiene múltiples y variadas manifestaciones, desde la cinesia hasta cambios importantes en la personalidad, que también es un aspecto que se ve, que en ocasiones puede ser que se encuentre agresiva la persona o más pasiva, esos cambios, ¿no? Y pues esas alteraciones se relacionan con múltiples situaciones de la vida cotidiana, por ejemplo, buscar semejanzas o diferencias entre un perro y un león, en ocasiones no lo van a poder realizar, organizar tareas y proyectos a futuro, o pues evaluar la propia conducta de la persona, entre otros aspectos. Pues básicamente así en general es, pues ahora la siguiente. Sí, pues ya nada más esta tablita como que va mostrando según las fases de la enfermedad, porque te decía que hay como que 7 etapas, lo que se va a ir presentando y con qué intensidad se podían dar todos esos aspectos que hemos estado hablando, desde la memoria, el lenguaje, orientación, manipulación de objetos. También se mencionaron los latidos del corazón y la respiración, que como usted mencionaba, se ve casi hasta ya al final de las etapas realmente. Se ven afectados esos aspectos. Más que nada, al inicio son los cognitivos. Bueno, ok. Pues ya está, chavos. Nos vemos mañana con los otros 2 temas. Espero que los podamos completar. Yo creo que sí. ¿Sale? ¿Cuál vamos a ver primero mañana, doctor? ¿Cuáles son? Acuérdame. Crisis EBC. convulsivas y EBC. Sí. Para mí es más fácil ver primero EBC y luego crisis convulsivas. Creo que están declarados al revés, pero creo que primero vemos EBC. María Teresa, diga. Nada más para recordarle a todos que ya está el Drive para que suban sus presentaciones, para que las pueda juntar y mandárselas en una sola, doctor. Ok, perfecto. O me das acceso para que yo pueda irlas viendo desde allá. ¿Sale? Ok, doctor, perfecto. Bueno, gracias. Nos vemos mañana. Un saludo, doctor. Gracias. Hasta luego, doctor.